Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo voy a desmontar 3 mitos que son de los más comunes que he podido leer desde que abrí este canal. Muchos de estos mitos vienen sobre todo unidos a una falta carente no solamente de conocimientos militares, sino una pobredumbre ideológica realmente obscena. Vamos a empezar por el primero de ello, el que hace referencia a los radares y los misiles. Muchas veces habréis podido escuchar al típico paleto bolchevique decir que un avión ruso es mejor porque tiene un radar de no sé cuántos kilómetros de alcance. Bien, vamos a aclarar este punto. El alcance del radar realmente no significa nada. Hay que tener presente una cosa, para empezar. Un radar es un sistema que emite energía. Al final todos sabéis cómo funciona un radar. Son unas ondas que se van proyectando por el espacio. Cuando chocan con un objetivo, esas ondas vuelven al emisor, al radar, que en este caso, en la segunda fase, actúa de receptor. El radar, por lo tanto, emite energía. Cuando un avión enciende un radar, ese avión puede localizar una serie de objetivos, pero también le van a localizar a él. Por lo tanto, es un arma de doble filo. Esto es lo primero que sabe cualquier persona que tenga conocimiento, si no sea el típico paleto bolchevique. Pero continúo con el tema de los radares. Que un avión tenga un radar de 400 kilómetros de alcance no significa nada. Para empezar, porque los misiles apenas superan, los misiles BVR, es decir, los que se disparan más allá del alcance visual, apenas superan los 100 kilómetros de alcance. Por lo tanto, da exactamente igual que tu radar localice a un blanco a 350 kilómetros porque no tienes cómo atacarle. Pero voy más allá. Te dicen, este radar alcanza 400 kilómetros y puede localizar o puede rastrear a 200 objetivos. Eso no tiene ningún tipo de valor. En primer lugar, porque nadie va a poner en el aire 200 aviones a la vez, no sé que sea Estados Unidos, y ni eso. En primer lugar. Y en segundo lugar, que el radar pueda localizar 200 objetivos no significa que pueda atacar a 200 objetivos. De hecho, como norma general, los radares solo pueden atacar a un objetivo a la vez. Es muy raro, en algunos aspectos sí suele pasar, pero es muy raro que un radar pueda atacar a 8, 10, 12 objetivos simultáneamente. Es muy raro. Y sobre todo esos radares que lo hacen suele ser porque los misiles son misiles tipo dispara y olvida, por ejemplo el Apache y demás. Cosas muy concretas de misiles con un rango de alcance muy corto. Esto, por ejemplo, en los buques, olvídate de ellos, para poneros un ejemplo. Por lo tanto, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar porque un radar, una vez que el avión enciende ese radar, ya puede ser localizado ese avión. Ahí es donde está la gracia de los AWACS y por qué son tan importantes. Pero es que además que el radar tenga mucho alcance, no te sirve de nada porque los misiles no tienen el alcance del radar. Y además hay que tener presente que una cosa es localizar un objetivo y otra cosa tener la capacidad real de bloquearle y atacarle. Estos son cosas muy importantes. ¿Y qué pasa con los misiles? Pues lo mismo. El Pareto de turno siempre te puede decir, este misil es mejor porque alcanza 150 kilómetros y el otro solo alcanza 100 kilómetros. ¿Y qué me quieres decir con eso? Imaginaros un misil antiaéreo en un buque. Ah, bueno, es mejor el que alcanza 100 kilómetros que no que el que alcanza 50. ¿Y de qué te sirve que alcance 100 kilómetros? Si el avión vuela a ras de ola, no vas a poder disparar a 70, 80, 90 kilómetros porque no le vas a alcanzar por la curvatura de la Tierra. Entonces no te sirve de nada. Además, un misil que tenga un alcance de 150 kilómetros no significa que vaya a derribar un avión a 150 kilómetros. Ni a 150 ni a 120, porque cuando dispares ese misil, lo único que va a hacer el piloto va a ser dar la vuelta a su aeronave, poner el posquemador y salir fuera del alcance máximo de ese misil. Y ese misil va a llegar a su alcance máximo, no va a localizar ningún objetivo y por la falta de combustible para poder seguir volando, va a caer por su propio peso. Por lo tanto, tener presente que el alcance no es un factor determinante en un misil. Y voy más allá, que es mejor un misil que tiene 100 km de alcance y vuela a Mach 2 o un misil que tiene 60 km de alcance pero vuela a Mach 5. Hay misiles que son capaces de volar hasta Mach 7. Con eso lo digo todo. El alcance tiene su importancia, pero no es fundamental. Por lo tanto, cuando escuchéis, y ya no tenéis excusa después de este vídeo, a alguien decir que un avión es muy bueno porque su radar tiene mucho alcance, tener presente todos los datos que os he dicho. O si leéis que un misil es muy bueno porque tiene mucho alcance,
tener otra vez presente los datos que os estoy dando. Vamos con el segundo gran mito, el tema de la invisibilidad al radar. En primer lugar, esto es falso, no existe. Todo sistema es detectable. Simple y llanamente va a depender del blanco y de la distancia. Obviamente los aviones diseñados para ser más difíciles de detectar, los denominados aviones invisibles, que no son invisibles, es simplemente una perversión de la palabra, estos aviones tienen una serie de formas diseñadas para que cuando las ondas que emite el radar choquen contra ellos, estas ondas o sean desviadas o sean absorbidas, pero no vuelvan al radar. Por ejemplo, el Sukhoi 35. El Sukhoi 35 es como un elefante en una cacharrería. Tiene una firma radar brutal. Por lo tanto, el Lanza español, por ejemplo, puede localizar a 600-700 kilómetros, sin exageraros, a un Sukhoi 35. Sobre todo si va armado, porque tiene una firma radar bestial. Y a 400 kilómetros puede localizar de forma frontal a un Sukhoi 35, aunque no lleve armas. Sin embargo, ¿qué pasa con un F-35? Pues que no le va a localizar nunca a 400 kilómetros, pero sí le va a localizar sobre los 40 kilómetros. Ambos aviones, el Sukhoi 35 y el F-35, son localizables por los radares Lanza españoles. Simple y llanamente es una cuestión de la distancia a la que esté volando, pero no solamente la distancia, sino también la altura, ¿de acuerdo? Y por supuesto no es lo mismo localizar un avión que te venga de frente, es decir, que vaya tu sonda de radar a dar contra su morro, que el avión esté volando de espaldas al radar y le estés localizando por las turbinas. La situación cambia muchísimo, ¿de acuerdo? Todas estas cosas las tenéis que tener muy presentes y no dejaros engañar. Lo mismo pasa con los buques. De nada te sirve diseñar, por ejemplo, y el mejor de los casos es la F-100 española, un casco que reduzca firma radar, incluso un puente de mando que reduzca firma radar, si luego tienes un montón de antenas sobresaliendo por el puente de mando, porque esas antenas te van a quitar la firma radar. Es igual que los cañones. En los cañones navales seguro que habéis visto cañones con un diseño muy bonito, muy fashion, de baja visibilidad al radar. De nada te sirve ese diseño si luego el cañón no está protegido. Al final es como dice el refrán español, como el que tiene sed y se rasca los huevos, pues lo mismo. Si tú pones una cúpula al cañón que reduzca visibilidad radar y luego el cañón en sí, el tubo, está libre, pues no estás haciendo nada. Para eso lo dejas como el van, sin invisibilidad radar, a lo que es la torreta, perdón, y listo, ya está. Por lo tanto, tenerlo muy claro este punto. La invisibilidad no existe, ni pintando buques, ni haciendo formas supermodernas a los sistemas. La invisibilidad es un conjunto y lo que hace es dificultar la detección. En algunos casos lo dificulta de forma extrema. Pero claro, no es lo mismo entrar en un espacio aéreo de un país soviético o exsoviético con radares de los años 70-80 a entrar en un espacio aéreo defendido, por ejemplo, por Lanza españoles, que son radares del siglo XXI. Este es un aspecto que tenéis que tener muy presente. Y vamos con el tercer mito, que este ya me encanta. Me encanta porque no solamente demuestra falta de conocimientos militares, sino que directamente es un paludo. Son aquellos que hablan de los simulacros de los combates aéreos. Vamos a ver. Almas de cántaro. Vamos a ver. ¿Sabéis lo que es una simulación de un combate aéreo? Es eso, es una simulación. Son dos aviones que se enfrentan en dogfight. Punto 1. Es muy difícil en la guerra actual que dos aviones de combate vayan a enfrentarse en un combate tipo dogfight. Lo más probable es que eso solo veáis en Top Gun. Es muy complicado que eso suceda. Punto 1. Punto 2. En estos simulacros de combate aéreo se realizan 20-30 intentos. Es decir, si el caza A, para no crear polémica, se enfrenta al caza B, el caza A gana 29 veces, el caza B gana una y los periódicos publican la que ha ganado el caza B. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Y punto tercero. Como muchos no, algunos de vosotros sois no solamente unos analfabetos desde un punto de vista militar, sino también sois unos analfabetos desde un punto de vista de la realidad en la que viví, os voy a explicar una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos
está el Departamento de Defensa. Pero hay una cosa que se llama el Comité de Defensa del Senado. Y el Comité de Defensa del Senado manda infinitamente más de lo que manda el Secretario de Estado de Defensa. ¿Por qué? Porque en el sistema político de Estados Unidos, los senadores, que son elegidos cada 6 años y son elegidos mediante un cuerpo a cuerpo bestial con el oponente, esos senadores tienen de facto muchísimo más poder que lo que tienen los secretarios de Estado, porque esos senadores nombran y quitan jueces e incluso los secretarios de Estado es el equivalente al ministro en España. Incluso pueden destituir al presidente de Estados Unidos. De hecho, son los únicos que pueden hacerlo, junto con los congresistas, porque van a quedar las dos cámaras. El poder de un senador en Estados Unidos es muchísimo mayor al de un ministro, que allí se llaman secretarios de Estado. Tenedlo muy presente. Y os explico cómo funciona el mundo real para que os enteréis. El senador de X estado, vamos a hacer una suposición, pongamos, no sé, Nebraska. El senador por Nebraska, resulta que en Nebraska Boeing tiene una fábrica de aviones. En realidad es en Texas, en San Antonio, pero bueno. Y este senador ve que la producción de esa fábrica está decayendo o directamente se va a cerrar. Esos son puestos de trabajo. Y cuando vuelva a la reelección, ese senador se va a encontrar con una cantidad ingesta de votantes, los cuales van a tener muy presente que esa fábrica se ha cerrado. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este senador? Todo lo que pueda para que esa fábrica siga abierta. ¿Y cómo funciona esto? Pues el senador coge y llama al general de turno de la USAF, que probablemente en el futuro también quiera ser senador o quiera tener un puesto de responsabilidad muy importante en la compañía Boeing. Y le dice, oye, tal piloto va a combatir contra un Rafale el mes que viene, ¿verdad? Pues ya está perdiendo. ¿Por qué? Porque si pierde el piloto yo voy a poder pedir más aviones para seguir asegurando la supremacía aérea de Estados Unidos. Los trabajadores del estado al que represento no van a perder su puesto de trabajo. Boeing va a recibir más pedidos y tú, general, el día de mañana, como Boeing me debe una, cuando te retires de la USAF, voy a llamar a mi amiguito en Boeing para que te ponga en tal departamento a hacer tal gestión. Y puedas seguir teniendo un gran sueldo, probablemente mucho mayor que el que cobras como militar. Hola, niños, así es como funciona el mundo. Por lo tanto, cuando se dice, por ejemplo, que un Rafale ha derrotado a un F-22, o ha sido de uno de 30 intentos, o directamente el piloto del F-22 se ha dejado derrotar. Eso, por ejemplo, en España, pues es poco probable. ¿Por qué? Porque aquí el Senado, para empezar, pinta un pimiento, y para continuar, lo que importa es lo que dice el gobierno, porque al final el gobierno es el que lleva las leyes, el que controla el Parlamento y lo hace todo. El sistema es completamente diferente al estadounidense, por lo tanto aquí te da exactamente igual que el Eurofighter gane o pierda. Pero si fuese como el sistema de Estados Unidos, es tan fácil como mandar a Eurofighter a enfrentarse a un F-16, decirle al piloto Eurofighter que se deje derrotar y al día siguiente estar en el Senado de España pidiendo que se compren 200 Eurofighter más o que se compre el F-22 Raptor o cualquier otro avión porque un F-16 ha derrotado a Eurofighter. Claro, que aquí no tendría lógica, sería justo al revés, que se comprase más Eurofighter, que es el que se fabrica en España, ¿verdad? Pero bueno, creo que habéis podido entender perfectamente el ejemplo. No os dejéis engañar. Y ya para terminar os voy a contar una anécdota sobre esto de los simulacros de combate, pero sin aviones. Os la voy a contar con unidad de infantería. Hay una unidad del ejército español, que no voy a dar su nombre, simplemente os diré que usan chapiri como prenda de cabeza y que tienen un carnero como mascota. Esa unidad un día se enfrentó, una compañía de esa unidad, se enfrentó a una compañía de Estados Unidos, de marines, en un combate simulado. Para ver quién era mejor, pues pusieron este sistema, el cual lleva acoplado un emisor de un láser a la bocacha del fusil y tú llevas dos tiras con el sistema MOE que lo que hace es recibir esa alerta láser, lo que estáis viendo en vuestras pantallas, y cuando te apuntan con él y te dan en estos receptores, pues en teoría te han dado con una bala y te han matado, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron estos soldados españoles que jamás han perdido una batalla y ya llevan más de 100 años de historia? Pues hicieron lo siguiente, dejaron a 3 o 4 de ellos sin este sistema, en plan carne de cañón, y el resto pusieron a los receptores de las tiras, de los tirantes, cinta aislante. ¿Qué pasó cuando entró en combate? Pues que obviamente, por mucho que los marines estuviesen disparando, la cinta aislante, que es negra igual que el receptor y por lo tanto invisible,
todo ese láser que enviaba, toda esa señal, la obstaculizaba, de tal forma que murieron 5 o 6 soldados españoles y la compañía americana fue masacrada. ¿Esto quiere decir que una compañía de estos hombres es mejor que la de Marine? Probablemente sí, porque estos hombres son unos auténticos hijos de Papa Uniform Tango Alpha. Y por eso, entre otras cosas, jamás han perdido una batalla. Pero una cosa no quita a la otra. Y no vale con decir una compañía del ejército español masacró a una compañía marina, porque hicieron trampas como no estaban vistos. Claro, que trampas también la hizo Francisco Pizarro al rey Inca y todos sabemos cómo terminó la historia. Al final la historia la escriben los que ganan. Y, como dice el refrán popular, para conseguir la victoria en el amor y en la guerra, todo vale. Tenerlo muy presente, pero no dejéis engañar por esto de las simulaciones de combate y demás, porque detrás de ella hay muchísima literatura y más trampas, y cuando hablamos de cosas como la aviación, hay infinidad de intereses políticos que no os podéis ni imaginar, la mitad de ellos. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.